Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy, 4 de enero del 2023, pues creo que es por demás el hecho de que tenemos por ahí un tema que Bernie y yo pensamos que es como muy interesante. Vamos a hablar precisamente de los magos reyes, de los reyes magos, de estos seres tan especiales y que entran mucho dentro del concepto de paganismo. Pero vamos a hablar de eso con Bernie. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Como siempre, feliz, encantada de estar aquí, de iniciar, ¿no? Esta semana, esta plática, este momento, pues tan días antes de este encuentro con los Reyes Magos, ¿no? Que esta energía que es nuevamente, ¿no? Parte de lo que tenemos hoy. Es como muchas de estas apropiaciones, ¿no? Hoy nuestros campos de identidad religiosa se han ampliado tanto que nuevamente empiezan a mezclarse unos con otros y podemos rastrearle en mucho sentido la información de quiénes son estos tres reyes magos, Mao, que al final van a estar incluso como esta marca de la historia antes de la historia, ¿no? Y mucho antes de nuestros tiempos. Hay tanto que puede estar detrás de la imagen de estos tres reyes, más allá de la adaptación o de la incorporación al cristianismo, porque al final es al cristianismo, ¿no? Los Reyes Magos van a aparecer con esta energía del niño Dios o de Jesús naciendo y ellos llegando, siguiendo una estrella, ¿no? Pero es súper interesante entender qué hay detrás de estos magos y entender que los magos, Reyes Magos como tal, no solo se refiere a estos reyes, sino hay que entender de dónde vienen los magis, ¿no? Estas energías de Oriente o del antiguo Oriente, ¿no? Donde la energía de ellos pues no es exactamente la de un mago como esta energía de hoy, ¿no? Sino son eruditos. Estamos hablando de personajes que son sacerdotes de una época antes, de otras tradiciones igual fuertes que había en el Medio Oriente y que sigue habiéndolas, ¿no? Y que van a ser estos eruditos, estos seres de Medio Oriente del cual ya nos dirías un poco más, Mau, de estas ideas de si son 3, si son 12, si son se refieren, e incluso, Mao, historias donde se refieren a los 10 pueblos perdidos del Abramisto, ¿no? Sabemos de un pueblo, pero hay una separación abramista entre el pueblo que llega, ¿no? A seguir a Moisés y 10 pueblos separatistas, ¿no? 10 pueblos que se funden y que muy bien quedan regados en Medio Oriente y del cual podrían venir o estar relacionados. Nuestros tres reyes, que además van a ser tres orígenes diferentes, ¿no? Uno que viene de Persia, Melchor, Gaspar, que puede muy bien por sus tonalidades estar relacionado con la India o con África, y Baltasar con Arabia, ¿no? Entonces tenemos una energía súper interesante, Mao, porque los Reyes Magos no es el proceso nada más de pensar en la adoración a algo más, sino todo un proceso de peregrinaje y todo un proceso además de ser guiados, de ser astrónomos, astrólogos, de tener visiones. O sea, realmente estamos hablando de tres personajes, más allá de llevar una cajita de regalos, llevan una historia, ¿no? De pueblos, de identidades. Claro, hay ciertas cosas que son de verdad muy interesantes para analizar y que muchas personas lo dan por hecho sin entender. De alguna manera, todo mundo, y sobre todo en la cristiandad, menciona mucho estos tres nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, cuando ni siquiera aparecen en la Biblia. En la Biblia, en Mateo, únicamente aparece las supuestas tribus donde vienen, que es Sabá, Efá y Medián. ¿Sí?
Y además los nombres no corresponden, por los nombres de estos personajes aparecen sí, pero en los evangelios apócrifos, libros que la iglesia desechó, y en el evangelio armeno de la infancia, se dice que estos personajes, sí, según el equivalente griego, se llamaban Apericón, Amerin y Damascón, pero a la hora de transformarlos en el hebreo, pues ya se llamaban Magalat, Seraquín y Galgalat, ¿sí? Obviamente hay la parte siriaca, la parte de Siria, donde les llamaban Guznafat, Ormisat y Lerbandat, ¿sí? Entonces, tenían diferentes nombres y establecen tres, aunque, por ejemplo, la iglesia armenia reconoce a 12 reyes magos como estas tribus perdidas de Israel que se diseminan por todo lo que es Europa, Asia y África. Aquí lo importante es que lo toma la Iglesia Católica como algo propio cuando es algo que no es de la Iglesia Católica, pero que nos ayuda mucho porque eran personas tan importantes. Tenemos esta imagen, esta idea idílica de estos tres reyes en sus camellos, o hay otra versión que es en caballo, camello y elefante, ¿sí? Cabalgando solitarios por el desierto, cuando realmente eran gente muy poderosa y seguramente cada uno de ellos iría con un gran séquito, claro. Con la gente que los atendía y todo. Pero aquí lo importante es entender esta magia, esta parte de dónde viene. Ellos no eran cristianos y obviamente no continuaron con esta parte de creer en las enseñanzas de este Mesías nacido, claro. ¿Sí? Ellos se regresan, pero a través de la historia y por reseñas históricas que están palpables en documentos, se logra localizar a estos personajes, ¿sí? Y de hecho ya sus restos fueron recuperados por Santa Elena, la madre de Constantino, llevados a Constantinopla y ya posteriormente son llevados a Colona, Alemania, que es donde siguen los restos de estos tres personajes, pero que nos dan ciertos detalles históricos muy importantes. Aquí, yo lo que te digo, Bernie, que para mí siempre ha sido desconcertante y algo de pensar muy bien, porque además, como gentes que nos gusta la parte esotérica, la parte mística, empiezas a pensar esta idea romántica de que los tres siguieron una estrella y los lleva a un punto exacto, donde dicen, ok, ellos esperaban la nación de un rey, pero dicen es un pesebre, es un niño pobre, pero aquí me dicen que es. Ni el mejor GPS de nuestra época nos puede marcar un lugar con tanta certeza como ellos tenían la certeza. Entonces, pensar en que fue, porque mucho se dice que si fue el cometa Halley, que pasó en esa época más o menos, o que si fue una conjunción de estrellas, o que si fue, ¿qué fue lo que vieron ellos? ¿Sí? Que les da esa certeza. Aquí claro. Hay una cosa que a mí se me hace importante, interesantísima. ¿Cuál es la formación de estos seres tan estudiosos que tienen esa certeza de emprender un viaje que seguramente fue costosísimo, que fue aventurado, que fue riesgoso, ¿sí? En base a unos estudios, ¿sí? Y que pueden decir, ¿qué tanto nosotros tenemos la certeza de las señales cuando estudiamos algo? Esto es como para mí la gran lección de estos personajes. Cuando empiezas a buscar dentro de esta parte de magia, ¿sí? Que volvemos a decirlo, esta parte de brujo o bruja que es hombre sabio, ¿sí? Y tenemos estas referencias de vuelta que eran personas de un gran conocimiento. Y que recordemos que el conocimiento de esa época era a veces
mucho más elevado o mucho más sensible que el conocimiento que tenemos en esta época. En esta época tenemos mucha tecnología, pero sabiduría, yo lo dudaría mucho, ¿no, Bernie? Entonces estos personajes están llenos de un misterio, de un misticismo que hemos ocupado para llenar de ilusión a los niños, que ya lo puse en la página. Tiene una versión muy bonita, una película que está ahorita en Netflix, de Reyes contra Santa, que ponen a los demás personajes de la Navidad, ¿sí? Porque ponen a la Befana, ponen al Tronco, y cada tribu, cada pueblo tiene sus propias tradiciones. Claro. Pero coincidimos en esta época como una época muy mágica, y lo que nos tiene que señalar, por lo menos a nosotros dentro de este paganismo, es esta parte de la certeza del conocimiento, esta búsqueda y esta certeza de lo que conocemos, ¿no? Y fíjate, Mao, que creo que dentro de todo este concepto, los 3 Reyes Magos son los que tienen una identidad espiritual muy clara, porque no es religiosa. De hecho, no es religiosa porque, como tú lo dices, ni siquiera eran la prueba haya de que hayan sido judíos, vienen del este. En la Biblia se les menciona no como los 3 Reyes Magos, Mateo los menciona como los llegados del este, ¿no? Que llegan del este en un peregrinaje. Viene las narraciones, ¿no? Donde se presentan con Heródoto, y luego dicen, no, en un sueño les avisan que es mejor seguir su camino y dejar ese rollo a ellos. Fíjate que creo que dentro de toda la leyenda hay cosas súper interesantes. Uno, que yo sé que ahorita nos va a dar paso a más pláticas y a ponerle estas otras partes de esta magia de ser guiados o de haber sido siempre acompañados por otros seres. La estrella de Belén a la que estuvieron siguiendo, ¿no? Es como muy interesante. Y estamos hablando de seres que eran definitivamente astrólogos, ¿no? Hay esta ciencia incluso quizá un poco renacentista. Recordemos que el Medio Oriente, el antiguo Medio Oriente, va a contener muchísima sabiduría. Babilonia, Mesopotamia, ¿no? Siria, todo este proceso antes, ¿no? Antes del tiempo, que va a estar contenido en personajes como estos, ¿no? La representación de estas historias o de estas tradiciones todavía mucho más ancestrales. Luego, pensando en esta estrella de Belén, pues realmente tenemos que entender que ninguna estrella por sí misma se va a estar moviendo y se va a poner encima de la casa de alguien, ¿no? O a brillar directamente sobre un espacio como tal, ¿no? Al final vamos a ver que ahí hay imágenes, símbolos, ¿no? Que van a estar como muy relacionados con algo que a mí me parece interesante de estos 3 personajes, ¿no? La llegada o el saber seguir a su propia intuición, su autodisciplina de obedecer su conocimiento, es decir, sabemos que vamos a ir encontrando eventos. Son seres que tienen una antigüedad, ¿no? Allá hay un testigo. Incluso el llegar, Mao, a este espacio y reconocer un evento del cual no iban a participar, solo iban a ser testigos, a decir, bueno, mira, honro el momento porque soy testigo de un evento del cual nada tiene que ver conmigo, pero entiendo el impacto. Tal y como lo hablamos a veces cuando hablamos con Leo, de esta energía donde tenemos presencias que simplemente son testigos de circunstancias o eventos importantes en la humanidad, desde un terremoto hasta el movimiento o el nacimiento de un campo energético que puede mover o cambiar paradigmas, evolucionar para la humanidad. Estos 3 Reyes Magos van a tener detrás de esto todavía otra energía interesante, doble. La persa, la el tiempo antes de nuestros tiempos abramistas, y también, ¿por qué no?, estos seres que vienen a ser testigos de puntos evolutivos, ¿no? Claro, además, mira, hay muchos elementos, Bernie, que para mí me llenan como de muchas incógnitas, ¿no? Esta parte de estos sueños premonitorios que tienen. Ajá. O sea, ellos llegan y como
nobles como reyes se presentan ante Herodes el Grande, el tetrarca de ese momento de Galilea, y hacen como esa parte, pero de repente un sueño les advierte. ¿Qué tan vívido, qué tan fuerte, qué tal era la capacidad de intuición o esta parte que les indica, no regreses con él, ¿sí? Y está marcado históricamente esta matanza de niños, esto que festejamos el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes, de todos los niños que mandan a matar, que era ese coraje tan terrible, ese miedo tan terrible de Herodes el Grande de mandar matar a estos niños, y además esta parte que también llama mucho la atención, Bernie, de estas profecías que marcan, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención esta parte de la institución. No me refiero a la tradición cristiana, sino a la institución que prohíbe toda la parte esotérica, que no les gusta la parte esotérica, pero están llenas de profetas, de visionarios, de cosas místicas, y ellos sí, pero los demás no pueden hacerlo. Pero tenemos estas profecías de Miqueas, ¿sí?, que hablan precisamente de este nacimiento de este niño, pero además esta parte de personajes muy en específico que tenían esta característica, pero que no nada más era exclusivo esta sensación o estas sensibilidades, porque también se parecen en sueños a los reyes, pero también en sueños le dicen a José y a María: pélate Egipto, porque si no pueden matar al niño. O sea, estos eventos que son muy trascendentales en la vida, o sea, pongámonos a pensar en la época actual, nosotros, o sea, ¿qué te haría moverte de tu lugar, decir, me voy a ir a vivir a otro lado? ¿Cómo? Porque lo soñé. Pues, perdón, pero tomar una decisión porque soñaste no está fácil ahorita. En ese entonces era mucho más complicado, ¿sí? Claro, además, Mau, acuérdate que vienen de una zona como Babilonia, Sumeria, donde los templos de los sueños, incluso en Egipto mismo, eran muy importantes. Los sueños, sí había una gran práctica de la ensoñación para el contacto, incluso el desprendimiento, la proyección astral a tiempos. Entonces, estos tres personajes son interesantes porque vienen manejando justo todos estos relatos donde hablan de estar siendo guiados. Es muy babilónico, y babilónico es la gran casa, es del lugar donde estaba uno de los más grandes o de los más importantes templos de los sueños. Entonces sí era diferente en ese momento el dejarse guiar por los sueños, porque había un entrenamiento para ello, ¿eh? Sí. Cualquier cosa. No cualquier cosa. Traemos una referencia muy interesante de que muy probablemente los Reyes Magos venían de una tradición que es el mazdeísmo, ¿sí? O sea, los seguidores de Asura Mazda, que por ahí todo mundo ha escuchado esa canción de Odisea 2001 en el espacio, así hablará Zaratustra. Bueno, pues precisamente estamos hablando de esta energía de Zaratustra, del mazdeísmo, que de hecho es la primera institución religiosa que impregna a los judíos y por ende a los cristianos. O sea, si nosotros o los cristianos tienen una raíz mística esotérica, viene precisamente del mazdeísmo, de esta parte de tradiciones babilónicas, y que hasta la fecha se practica. Ahí tenemos a nuestra amiga Sebda, que también tiene esta influencia del mazdeísmo, y que es como muy importante el ver que no ha muerto, son más latentes. Esta parte de las diferentes versiones de la Biblia, porque de repente es increíble que de repente las personas no entienden que hay varias versiones de Biblias en el cual se interpreta de diferente manera esto, pero que en ninguna de estas versiones nos habla claramente de este momento, como lo hablan los evangelios apócrifos, todos esos libros que dejaron afuera, pero traen más tradición y tienen más influencia en la cultura
que en las propias leyes rigurosas, no en lo canónico, sino en lo apócrifo, es donde viene esta riqueza de tradiciones que nos habla, y cuando nos demos la oportunidad de entender un poquito más los apócrifos, vemos esta versión totalmente diferente y desconocida del cristianismo, más esotérica, más mística, más realmente fascinante de esta magia, de este portento de misterios, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, mencionas algo que es bien importante y como para recomendarles, ¿no? Cuando hablas del mazdeísmo, ¿no? Que es súper importante, es entender que se trata de la religión de los magos. Eso es el mazdeísmo. Mazdeísmo es mago, ¿no? Y entonces es esta energía que es muy sabia y que además se trata de un campo energético. Cuando tú tocas Zaratustra, es súper interesante porque es un campo de testigo. Zaratustra decía, todo en la historia de la humanidad se repite, por eso hay que contemplar, hay que observar, porque todo se repite. Y incluso pensemos en esta energía yo les recomiendo muchísimo, si quieren entender esta como energía de los magos detrás, ¿no? O estos 3 reyes magos como parte de este mazdeísmo, ¿no? Piensen en la obra de Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche coloca a Zaratustra como el primer superhombre y como esa energía a tratar de llegar a ser, es decir, el hombre está repitiéndose constantemente a sí mismo para poder llegar a ser este suprahombre, y claro, también esta suprahembra, no está peleado, no hay un proceso ahí de lo que hay hoy, de pelearnos con el físico, suprahembra y suprahombre desde la energía, no desde el género físico. Y entonces es súper interesante porque si entendemos un poquito del zoroastrismo o del mazdeísmo, vamos a poder entender también esta energía de estos 3 reyes magos, ¿no? Como estas personas de disciplina que saben seguir sus sueños, sus instintos para ser testigos. Y la verdad es que lo importante de esto es que están siendo testigos, ¿no? No es una imagen religiosa, y ni en la Biblia, como tú dices, o sea, Mateo los pone como los llegados del pero hacen lo que vienen a hacer, llegan, honran, dice, muy bien, estoy viendo el nacimiento de algo y me voy, yo continúo. Ellos continúan con su propia identidad religiosa, ¿no? Eso es bien interesante, súper interesante, porque además es en un espacio, en el mundo, en el planeta, donde todo siempre confabula. Todo llega ahí. Toda tradición, toda identidad, incluso la pagana, tiene un origen en esta zona del ¿no? Del Medio Oriente. Sí, y una de las cosas, lo que tú estás diciendo es importante, es rompiendo este esquema limitante y dogmático de las tradiciones religiosas, si podemos ver más allá la realidad de estos personajes, hayan sido 3, hayan sido 12, replanteemos, ¿sí?, estas motivaciones que tuvieron, ¿sí?, replanteemos estos cuestionamientos que seguramente se hicieron y pongámoslo a prueba con nosotros mismos. ¿Qué me haría moverme? ¿Qué tanto mi percepción la tengo tan afinada como para poder cambiar mi estilo de vida, como cambiar dónde radicar, como para hacer esta parte de cambios tan abruptos en mi vida, dependiendo de esta parte del sueño? Qué importante es, y qué importante es para nosotros en la actualidad el entender estas señales que nos están poniendo. No es dejarlo nada más en una tradición de ilusión infantil, ¿sí? O sea, es también esta parte de una gran lección para nosotros como adultos, de decir, a ver, ¿de dónde viene todo esto que nos ayuda a confiar más en el conocimiento, ¿sí? Estos seres gnósticos que empiezan a cuestionar, a meter mucha ciencia, más que un fanatismo, meten mucha ciencia porque realmente dices,
no eran unos personajes como tan a la ligera, ¿sí? No, 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 Esta no. parte, como tú dices, de a pesar de llegaron a ser testigos, dieron estos presentes, se fueron. Me queda muy claro que los regalos fueron como muy simbólicos. Y Simbólicos. tú dices, Ujú. bueno, qué bueno que les dieron incienso, iba a oler bonita la casa de Jesús y la mirra. De repente muchos decían, bueno, pues sí, la mirra la pongo como incienso, pero servía para amortajar a los muertos en aquel entonces. Y Claro, el oro muy seguramente ha de haber sido muy útil para su ida a Egipto y claro. muy probablemente muy útil para la educación de Jesús. ¿Sí? Claro, porque no puedes no evitar que están de paso y que en cierta forma también es un pago para poder seguir de paso sin ser tocados, atacados, porque están cruzando una zona que no es su zona, están atravesando la zona desértica. Piensa que vienen de un espacio en el este, Medio Oriente este o el Medio Oeste, donde también hay guerras, donde vienen huyendo, donde siempre hay enfrentamientos, ¿no? Hablábamos, ¿cuántas veces no hablábamos con Sebna de cómo esta zona siempre es una zona que ha vivido en guerra? Incluso sus grandes sabios están en constante movimiento porque siempre están en peligro. Siempre han estado, esa es una zona bélica. Jesús viene a darnos hoy en día con el cristianismo esta idea de paz, pero no era tan importante esta idea de paz. Hoy en día sigue siendo importante, pero como lo era en aquel momento, donde como la zona es, siempre es una zona necesitada de paz, es una zona necesitada de acuerdos. Y entonces estos seres, ¿no? Que vienen un poco, pensemos en estos seres que vienen de un gran espacio, de un lejano espacio, con estas enseñanzas de Zaratustra en donde habla de la importancia de ser testigos, ¿no? Porque dentro de las enseñanzas de ello, de esta energía o de este profeta persa, pues está la idea de decir claramente, es como una orden, no creas sin cuestionar, piensa por ti mismo, encuentra tu camino y no me sigas. Imagínate que vienen personajes, tres simbólicos, con esta energía de decir, a ver, yo no cuestiono sin haber primero, o sea, yo no creo si no he cuestionado. Vengo, veo, honro, pienso por mí mismo y sigo mi camino y no pido ser seguido. Eso, imagínate que yo, o sea, eso es así como el non plus ultra del caos, ¿no? No quiero ser seguido, quiero y entiendo dónde estoy, lo cuestiono para entenderlo, pero no me quedo ahí. Entonces, esa energía, esos tres reyes magos son la gran ofrenda de una sabiduría que dice, no quiero afectar tu identidad. Vengo, la entiendo, la honro, pero no hace la mía. Y continúan su camino. O sea, realmente creo que estos tres seres son muy importantes dentro, incluso del paganismo, o sea, dentro del paganismo, porque nos enseñan justo esta energía Mao de la sabiduría. Es decir, es que dentro de esta energía, estos tres magos que vienen de tradición que podría ser completamente opuesta a la bramista, o en ese momento a la judea, no están peleados con ella, la honran, la ven y dicen, híjole, no es lo mío, pero honro y puedo aportar, y aportan dinero, aportan mirra, o sea, aportan regalos. O sea, aquí está, mira, yo aporto lo que tenga que aportar a tu tradición, ahí está, y yo continúo con la mía. Eso es el gran regalo de estos tres testigos, a mi parecer, que dicen, no me peleo con la apropiación que puedas hacer de la mirra, te la entrego, hónrala, crécela, y que forme parte de, yo de todos modos voy a seguir mi camino. Eso es muy importante porque creo que dentro de todo el simbolismo, estos tres seres, que vengan de donde vengan, siendo tribus o siendo solo tres, representan realmente un encuentro de mucha hermandad, Mao. A mi parecer es un encuentro muy, muy amoroso. Es como una pequeña torre de Babel. Un instante con una pequeña torre de Babel, guiados por una estrella que híjole, pues que se movía, ¿no? ¿Qué más se puede mover si no es el espíritu, el alma o la intuición? El conocimiento mismo te mueve, ¿no? Sí, es que es precisamente esta parte
Y una de las cosas bien importantes de lo que acabas de decir es, no tenían ego. Seguramente estos 3 personajes, consideremos que son 3, consideremos que son esos nombres, pero llegaron juntos hasta donde sabemos. Entonces, muy probablemente se toparon en el camino. Entonces, tuvieron que conciliar entre ellos al toparse y llegar a un acuerdo. Claro. ¿Sí? Y llegar juntos. Y cuando llegaron, a pesar de los personajes que eran, vuelvo a repetir, y lo que tú dices, llegaron a ser testigos, llegaron a reconocer eso, pero no fueron protagonistas, no quisieron esta parte de cero egos, de decir yo fui el que lo descubrí y yo te voy a padrinar porque tú eres el mero mero y todo. No existió. Entonces, sí es esta parte, y creo que es como una señal muy importante de esto que dices de hermandad, ¿sí? De hermanarse, de decir, sí, reconozco, punto, estoy y continúo mi camino. Esto es una de las cosas que me llama mucho la atención, Bernie, porque esto tendría que ser como también una consecuencia de sabiduría, el decir, no me afecta, puedo coincidir en muchos puntos con las tradiciones abrámicas, con el budaísmo, con, hace poquito puso Aulima en la hermandad un tema del Ho'oponopono, que es una cuestión hawaiana. O sea, podemos coincidir con la conciencia de muchos y seguir mi camino. No tengo por qué engancharme ni por qué adjudicarme las cosas, sino podemos caminar sin que nos afecte, sin tener rencores, sin tener estas partes de querer o domino o controlo o me adjudico. Claro. Porque además, fíjate, estos tres sabios, ¿no? Estos 3 magos, estos 3 sacerdotes, estos 3 eruditos, van a ser los grandes paganos de la Biblia, aunque hayan sido muy poco mencionados por Mateo, sí están mencionados por Mateo, ¿no? Y entonces resulta que tienes 3 reyes de 3 tradiciones no abramistas, lo cual es la definición del paganismo. Un pagano es cualquier cosa que no sea abramista. Entonces tienes 3 paganos siendo grandes paganos. Soy testigo del nacimiento de tu historia, honro tu historia, pero no la cambio. Tengo la energía zoroastra que dice, pero sigo mi camino. Imagínate, o sea, creo que a veces nos peleamos y no nos damos cuenta que los simbolismos podrían ser muy convenientes. Voltear y decir, hay 3 personajes que fueron testigos, que siguieron su intuición, que sabían, que eran profetas, que podían ver la profecía cumplirse, y como buenos paganos presentarse, honrar y seguir su camino. Porque ahí tenemos 3 grandes paganos, sabios, sacerdotes, magos, ¿no? Testigos. ¿Por qué no? Guiados por extraterrestres, sirianos si tú quieres, porque vienen de esta tradición sirius, esta tradición sumeria, babilónica, que dices, ¿de dónde están? O sea, hay una energía mesopotámica, babilónica, sumérica, de estos seres que seguramente podrían pertenecer a estos sacerdocios mucho más antiguos. Mucho más antiguos. Entonces, pues grandes paganos, 3 personajes, 3 paganos reconociendo o viendo o siendo testigos de un punto evolutivo de la humanidad, que finalmente también nos toca aceptar, caótico o no caótico, cruzado o no cruzado, medievalesco, oscuro o no, formaron parte, generó un campo histórico importante de la humanidad. No sé si para implosionar o para evolucionar, pero lo vivimos, ¿no? Claro. Y fíjate que lo que estás diciendo, y es una de las cosas que hablaba mucho de repente con nuestro amigo Leobardo Peña, especialista en temas ovni, porque la primera referencia que tenemos de estos personajes lo pinta Sandro Botticelli, ¿sí? En una pintura que se llama La Adoración, la Epifanía, y precisamente en ese cuadro aparece un ovni. Aparece un ovni. Entonces de repente dices, yo le decía a Leo, ¿qué tanto podría haber sido la intervención a lo mejor de una energía extraterrestre? Entonces viene por ahí
Y las personas que hayan leído Caballo de Troya y se hayan aventado, como el loco de yo, los 11 libros completitos, sí, que dices, pero por supuesto, claro que sí, o sea, encaja a la perfección, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetirlo, esta es una parte, y aquí cabe el cuestionamiento, ¿sí? Que rompe la parte religiosa y entra a la parte esotérica. ¿Qué tanto nos movemos por fe o qué tanto nos movemos por certeza? Claro. ¿Sí? Porque muchas veces cuando yo hago las cosas, las tengo que hacer por certeza, no por fe. Sí, claro. Pues que la fe es la no duda, ¿eh? A veces hay que entender que la certeza es la que nos da la fe, no la fe ciega de, ay, me lo creo todo. La fe como el proceso de decir, no dudo de lo que creo. Exacto. No dudo de lo que sé. Sí, porque no el concepto dudo de fe, mi certeza. El concepto fe está, habría que reevaluarlo, ¿no? Claro, es que no se fe, trata de... Puede ser que suceda, o tengo fe, es que estoy en la certeza, en la certidumbre de que va a suceder, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto nos movemos? ¿Qué tanto esta intuición? ¿Qué tanto estos magos influyen en mí con una lección de vida de decir qué tanto estoy dispuesto a moverme por la certeza de mi intuición? ¿Sí? Porque sí, muchas veces cuando empezamos, sobre todo cuando abrimos el camino espiritual, de repente empezamos a tener ciertas certezas, pero nuestra duda más bien es si estoy pensando bien o realmente, o sea, si estoy entendiendo bien las señales o me estoy volviendo cucú, ya necesito un suéter de manga muy larga, ¿no? ¿Qué tanto estoy para el psiquiátrico o qué tanto realmente veo esto? A través de mucho, a lo mejor, experimentar, por ejemplo, y me voy a referir a lo mejor ahorita al tarot, ¿sí? Cuando empiezas y te das cuenta de que empiezas a interpretar y tienes una certidumbre, cuando empiezas a ser muy, muy fiel, muy atinado y todo eso, empiezas a adquirir esta certeza como lector, ¿sí? Pero al principio hay esa parte de si estoy interpretando o me estoy generando unas historias mafufas en mi cabeza, ¿sí me explico? Entonces, esta parte de decir, únicamente el conocimiento y la experiencia me abren el panorama del camino a seguir. Nada más. ¿Sí? Por mucho que me digan, es realmente el apertura al conocimiento, la apertura a las certezas, a la intuición, a las señales, a tener abierto el campo y al movernos en esta parte que es muy difícil, es muy complicada. Teniendo la grandeza o teniendo la experiencia, ser tan humildes como para aceptar lo que me digan. Claro. ¿Sí? O sea, esto yo creo que es la gran lección y para nosotros debe de ser un día interesante, por lo menos de reflexión. Claro. De reflexión, del regalo, donde podemos dejar que nuestro mago imagine lo inimaginable, mago, ¿no? O sea, creo que eso es como súper importante. Les hemos enseñado, al menos en nuestro México, ¿no? Esta energía donde les damos la magia a los niños, ¿no? Ese momento, más allá del Santa Claus, es totalmente diferente, ¿no? Para nosotros, la celebración de los Reyes Magos es muy especial, ¿no? Es la rosca, es la ilusión, realmente esa es la magia. Sí tenemos, México tiene esta tradición de esperar que los niños vean, ¿no? Como de la noche a la mañana sus zapatos son el recorrido, son el caminar, y eso es bien interesante. Tenemos tres Reyes Magos que eran, vamos a ponerlos, podrían ser los
caminantes del paganismo anterior y los primeros peregrinos del abrahamismo, ¿no? Los primeros judíos errantes, los primeros caminantes. Y tú sabes que los niños les pidamos que pongan su zapato, también tiene un gran simbolismo. A veces no nos damos cuenta, pero le estamos poniendo el camino, es el mismo recorrido. Ellos caminaron un sendero siguiendo una estrella, los niños con sus zapatos estarán caminando el sendero de la vida. Y se los llenamos de ilusión, se los llenamos de la magia donde aparece algo que me parece también bien importante, que olvidamos. Aparece algo que es disfrutable, aparece el juego, aparece el juguete que hace que un niño se divierta. La vida es divertida. Entonces creo que hay mucho más simbolismo, más allá de una identidad religiosa, sí da una identidad espiritual. Esa identidad de poder pensar que la ilusión, la magia manifiesta aquello que pensé que no iba a tener, lo inimaginable, Mao. Eso es algo que también aporta al adulto, si es que el adulto quiere abrir el corazón y decir, si yo puedo permitirme ser el testigo, ser el sabio, ser ese erudita que sabe seguir la estrella de regreso a casa, ¿no? Porque eso es como muy importante. El viaje debe traernos de regreso a casa. Esos caminantes, esos Reyes Magos, no llegaron a casa, iban a camino a casa. Y camino a casa encontraron, honraron, ofrendaron lo que tenían, porque de eso se trata la vida. ¿Qué le ofrendo a la vida? ¿Qué le ofrendo a los encuentros? Y continúo. Creo que es un símbolo muy pagano dentro de un mundo que no solo es la otra parte, no solo es abramista, ¿no? Claro. Sino hay una gran incorporación. Y no nada más es esta imagen de tomarse la foto en la Alameda o de poner los regalos a los niños. Va más allá. Va el despertar en los niños este asombro. Claro. Que de repente ya los videojuegos y todo eso ha roto un poco esta inocencia, pero que al mismo tiempo, sí, tenemos que generar en los niños esta cuestión que de repente ni siquiera nos lo planteamos como adultos. Claro. Esta idea de Zaratustra del suprahombre, ¿sí? O sea, sí necesitamos un camino lleno de ilusiones, de esperanza, de estas imágenes a seguir para llegar a ser estos grandes hombres, esos hombres desarrollados. Claro, sabes que Mao dices algo que es como muy clave. Hoy damos por hecho a los Reyes Magos. Ahí están, los niños saben que vienen allí entre señores, uno blanco, uno negro, uno medio amarillito, viene un camello, un elefante y un caballo y le dejan juguetes. Creo que dentro de este gran reto que tenemos como humanidad de volver o de encontrar nuestros nuevos héroes y nuestras nuevas voces espirituales, el secreto está en volver a contar la historia. Y si les contamos de qué se trata, no solo de te van a venir a regalar juguetes, no solo de juguetón se va a asegurar de que lleguen los juguetes a los niños pobres. No es nada más eso. Sí, el simbolismo de dar es muy importante. Sí, el hecho de tener esta energía, que la veníamos platicando desde el principio de enero con el gato nórdico, ¿no? Que decías, a ver, que todos tengan calcetines, ¿no? Y si no tienes calcetines, ¿por qué no hiciste tu trabajo, no? Entonces sí viene esta energía muy interesante, pero ¿y si contamos de nuevo las historias? ¿Y si no damos por hecho que se vuelva solo el mercadeo de es que el día 6 todo mundo va a tener algo? Y si decimos, si todo el día 6 los niños entienden que llega algo, que es el resultado de estudios, si le decimos es que los regalos no llegaron, los regalos llegaron de hombres que estudiaron, de hombres que crecieron, de hombres que se prepararon para poder llegar y traerte. Dices, wow, me está trayendo un hombre que se preparó algo a mí, pues me lo trae para que yo me prepare, porque además son regalos muy iniciáticos, son regalos de vida y muerte, son regalos de semilla, de abundancia, de merecimiento. Si les contamos la historia, Mao, si ahora nos hacemos más allá de una identidad religiosa, insisto, más allá de pensar en el dogma, y si reescribimos la historia que les vamos a platicar a nuestros hijos,
para que ellos puedan generar nuevamente el espacio para estos magis. Nos quedamos sin espacio para estos magos. Nos quedamos sin espacio para verdaderos eruditos. Sí, es que esa es una de las cosas que es importante, la gran duda de los papás. ¿Qué les van a decir a los niños cuando les digan realmente existen los Reyes Magos? Pero la lección tienen que contestársela a los papás. Nosotros, tú que me estás viendo, necesitas responderte. Sí, sí existe y está en cada uno de nosotros tratando de ser un suprahombre. Siguiendo su estrella de vida, siguiendo su destino propio, sin esperar que nadie te siga. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que le podemos decir a los niños. Claro que existen, claro que pasan 3 hombres sabios que saben que en ti, en cada niño hay un milagro, hay una profecía que se cumple. Así por es. eso se ofrenda. Yo creo que lo importante de este momento es preguntarnos cada uno si estamos dispuestos a seguir nuestra propia estrella. Claro. Pregúntenselo, coméntenos, escríbanos, nos encanta que nos escriban, que nos comenten, por favor, compartan el programa si les gustó. Y pues Bernie, esto fue padrísimo, me encanta cómo está, me encanta el tono que ha tomado precisamente este año, me encantó esa película, es totalmente palomera, pero trae un mensaje de apertura, que eso es importante. Eso es muy importante. Recordemos que este año es un año de saldo espiritual. Este año vamos a estar saldando, vamos a estar quedando nuevamente en ceros con nuestros propios procesos espirituales. Es un año importante, es un año que nos puede zarandear mucho, pero no en el mal plan, no es porque debamos, no es porque nos vengan a cobrar, es porque venimos a volver a estar a la par y decir, ahora sí, ni le debo al universo, ni el universo me debe. Es un año donde podemos aprender de estos 3 Reyes Magos, a ser testigos de la historia que hemos creado y a ser mejores escritores de la historia que queremos crear. Así es. ¿No? Así es. Entonces, y a echarle ganitas. A echarle ganitas. Y como lo puse ahí en un post también hace unos días, el mejor ritual de prosperidad se hace con sal. ¿Sí? Levántate temprano y sal a trabajar. Sí, sal a crear. Sal de ti, desde ti y entra. Acuérdate que tu camino debe y puede siempre regresarte a casa. Que este año nos regrese a casa, porque es un año donde el espíritu va a hablar. Es un año muy espiritual. Si no logramos conectar con el regalo que se guardó para el espíritu, que es la esperanza, vamos a tener un año difícil. Pero si no perdemos la esperanza y seguimos como los 3 Reyes Magos, autodisciplinados en seguir nuestra intuición, seguro la hacemos. seguro pasamos muy bien. Seguro la hacemos. Pues primer programa del año, me encantó. Bernie, ¿qué tienes para esta semana? Híjole, Mau, pues ahí estamos. Arranco con todo. Ahí estamos estoy enviando lo que son las lecturas anuales, ¿no? Yo sé que a muchos querían, pero no puedo con tantas. Este año solo estamos mandando 10, todavía las estoy mandando. Sean pacientes y ya preparadísimos para la jornada, Mao. Ya si están por ahí para estar en Celaya, en Cortázar, tenemos un fin de semana ya bien interesante. El día 13 empezamos jornadas, empezamos a movernos de nuevo y bueno, pues estaremos 13, 14, 15 en Cortázar con muchas cosas interesantes, nuestras prácticas de tarot y vamos a tener una ceremonia de rapé para iniciar el año bien conectaditos, bien anclados en un año de agua. Hay que saber dónde está nuestra tierra, así que tendremos una rica, deliciosa, sanadora ceremonia de rapé el domingo 15 y en Cortázar. Entonces pues a darle, váyanse apuntando que tenemos eventos padres en Cortázar 13, 14 y 15. Perfecto, muy bien. Yo inicio el curso, inicio año, inicio nuevo ciclo de estudios de Wicca Celta Fairy. Quien quiere estudiar Wicca Celta Fairy y quien quiere estudiar tarot, empiezo nuevo ciclo de tarot para las personas que quieran. Ahí, si quieren apuntarse, de verdad está padrísimo, es muy dinámico, es muy padre y sobre todo por ahí
todos, hay mucha gente de la hermandad que está terminando ahorita conmigo tarot, se los agradezco, y escriban Bernie, es en Ocho y Nana o en Bernardet Tristán en todas sus redes sociales, conmigo aquí en Wicca Radio México, se los voy a agradecer, y por favor, pónganos like, escríbanos todos sus comentarios. Todos sus comentarios son bien recibidos y nos estamos viendo la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Bernie, mil gracias. Mao, mil gracias como siempre. Gracias por volver a iniciar este año conmigo. Me encanta un año nuevo, un recorrido nuevo y siempre es una alegría. De verdad, Mao, honra mucho poder seguir el recorrido contigo. Gracias, Bernie, igualmente. Vamos a tener un año con mucho trabajo, con mucho desarrollo. Y hay que hacer cosas acá también. Así es, así es. Denle, me gusta Wicca Radio México, que queremos ir a más lugares. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México.